amigos, tenemos una entrevista y vamos a hablar sobre el Observatorio de Reformas Políticas de América Latina y su rol en el fortalecimiento de las democracias de la región. Para hoy hemos invitado a Flavia Freidenberg, que es directora académica del Observatorio de Reformas Políticas de América Latina, quien tenemos en pantalla, y también a Fernando Tuesta Soldevilla. Él es politólogo de la Pontificia Universidad Católica del Perú y miembro del Comité Asesor del Observatorio de Reformas Políticas. Bienvenidos a los dos, muchísimas gracias por acompañarnos. Primero, para que nos comente Flavia respecto a lo que significa este observatorio y por qué es importante que se tenga uno en la región. Este observatorio es un proyecto de investigación que se articuló con la intención de generar sinergias entre académicos, académicas, personas que se dedican a organizar elecciones, es decir, funcionarios y funcionarias electorales, investigadoras e investigadores, con la idea de que la ciencia política, el derecho y también otras disciplinas puedan articular un mayor conocimiento respecto de cómo hacemos las elecciones, qué elementos de los sistemas electorales reformamos, cuál ha sido el efecto de reformar unos determinados elementos del sistema electoral y sus consecuencias sobre la gobernabilidad democrática, sobre la democracia. Creo que como esfuerzo interdisciplinar, interinstitucional e internacional, nos ayuda a todas y todos a conocer cómo funcionan las democracias de la región, y siempre tener conocimiento sobre cómo son las cosas es bueno para la ciudadanía, porque entonces nos dan más instrumentos, más herramientas para hacer nuestras evaluaciones. Bien, señor Tuesta, ¿en qué tipo de reformas específicamente se focaliza este observatorio y de qué manera contribuyen a el fortalecimiento de las democracias de los países de la región? Para empezar, en los últimos 30 años, lo que ha existido también es un intercambio de información y relaciones entre pares de organismos electorales. El observatorio en realidad es un paso más en la integración del conocimiento electoral. Eh, el observatorio, que aparece hace 6 años ya de manera pública, sobre todo gracias al empeño, esfuerzo, como siempre, de Flavia, ya tiene 6 años, repito, de manera pública, pero ha ampliado su cobertura. Ya no es solo focalizar reformas específicas en los países, sino integra casi todo el conocimiento del campo, así podemos denominar, electoral. Incluso mucho más, porque ve también parlamentos. Entonces, la política representativa está representada a su vez en el observatorio. ¿De qué manera contribuye? En varios sentidos. Por ejemplo, para los propios organismos electorales, para los funcionarios, trabajadores, por decir simplemente uno de los aspectos de los usuarios, digamos, ¿no? En primer lugar, porque ahí encuentras casi todos los temas de interés y de trabajo de los organismos electorales. En segundo lugar, lo que encuentras es sistematización, porque información hay mucha. En Internet, en el mundo global, uno encuentra y se pierde incluso, hay tanta que se pierde, pero está dispersa y no está integrada. Bueno, el observatorio permite eso, pero además contribuye, porque ahí están, ya lo ha señalado Flavia, y son partícipes, parte del mundo académico, o gran parte del mundo académico se interesaba en elecciones, como también los interesados fuera del mundo académico en elecciones, medios de comunicación. Por ejemplo, lo que ha sucedido el último domingo en Chile. El observatorio fue fundamental para conocer al momento lo que estaba pasando en Chile. Para nuestros países, de manera, digamos, particular, importa porque nos ubica en un entorno mayor de la región, para saber qué cosa es lo particular nuestro, qué cosa es quizá igual, qué cosa podemos recoger y entender de los procesos políticos. Por eso el observatorio, repito, es vital para entender, y entender colabora, evidentemente, y con el conocimiento,
al fortalecimiento de las democracias. Bien, gracias, señor Tuesta. Flavia, a modo de balance y en el sentido de lo que indica el señor Tuesta, respecto a cómo han avanzado las reformas políticas en América Latina a comparación de lo que, digamos, se pudo ver en Europa, ¿cuál sería el diagnóstico? Bueno, América Latina se ha caracterizado por ser una de las regiones más reformistas del mundo en comparación a Europa, que casi en 200 años sus sistemas electorales se han mantenido más estables, muy estables. En América Latina tenemos países a los cuales nosotros les llamamos hiperreformistas, o sea, tienen una tendencia a cambiar sus reglas de juego bajo la idea de que cambiando esas reglas de juego pueden mejorar su funcionamiento, o al menos eso es lo que uno esperaría, ¿no? Hay otros países que son más conservadores, entonces entre el grupo de los países hiperreformistas, que son los que más reformas electorales han hecho en la región, están Ecuador, está Perú, está México, mientras que entre los países más conservadores, es decir, los que han hecho muy poquitas reformas o han hecho reformas en un momento específico, en un momento crítico específico, y ahí han cambiado muchas cosas, pero solo esa vez podríamos ubicar a Uruguay, por ejemplo, o Guatemala. ¿Está mal reformar? No necesariamente. Hay veces que las reformas son muy necesarias. Perú, bajo el excelente trabajo que hizo la Comisión de Reforma Política que dirigió nuestro querido Fernando, con un grupo de colegas muy interesantes en Perú en los últimos años, hizo propuestas súper interesantes, algunas de ellas importantísimas en mi evaluación, como fue, por ejemplo, el tema, la cuestión de la paridad o la cuestión de cerrar las listas, ¿no? Quitar el voto preferencial. ¿Eran necesarias esas reformas? Yo creo que eran fundamentales para que Perú pudiera avanzar a una siguiente etapa. Entonces, no necesariamente hay que mirar, hay que estigmatizar las reformas. Las reformas pueden ser ejes claves para democratizar los países. El trabajo del observatorio es poner en clave comparativa, evaluar esas reformas y evidenciar algunas reformas que en este caso, como las que mencioné, como sus herramientas positivas para el fortalecimiento de la democracia, pero también el observatorio tiene como tarea llamar la atención a aquellos países que dicen, vamos a hacer una reforma en este sentido, por ejemplo, vamos a abrir el sistema, vamos a abrir las listas para que se fortalezca la representación. Y nosotros lo que tenemos que hacer de manera juiciosa, muy rigurosa, académica, decir, tengan cuidado porque cuando se hicieron estas reformas en la región de abrir las listas generaron el efecto contrario de lo que ustedes están diciendo. Entonces, de alguna manera, esta investigación, este conocimiento comparativo de las reformas políticas nos ayuda a hacer una transferencia constante de conocimiento desde lo académico a las personas que tienen que tomar decisiones y también a la ciudadanía, para que la ciudadanía tenga mejores herramientas para evaluar la política desde lo que se hace del conocimiento. Señor Tuesta, el tipo de reformas que podrían significar más complicadas, de repente generan más dificultad o son un reto para los diferentes países de la región, ¿cuáles serían? Ya, Paloma, modificaciones de las leyes electorales hay muchas, pero no todas modificaciones de las leyes constituyen reformas. Estrictamente hablando, en realidad uno podría entender como reformas aquellas modificaciones sustantivas que tienen impacto en la representación política. Entonces, el Perú, por ejemplo, ha sido un país, como bien ha señalado Flavia, casi de constantes modificaciones de las normas. Pero no todas ellas han atacado los aspectos medulares donde están los problemas. Es por eso que las reformas deben de tener un sentido de integralidad, integralidad en el momento en que se proponen. Porque si es que uno toma reformas parciales, estos pueden tener efectos asimismo parciales o efectos involuntarios. Y entonces es necesario entender, antes de cualquier intento de reforma,
el diagnóstico y la particularidad del país. Efectivamente, como ha señalado Flavia, el observatorio sirve porque te permite ubicar a nuestro país en clave comparada, ¿no? Por ejemplo, ¿qué ocurrió en la discusión última en nuestro país? Es sobre las elecciones primarias o las elecciones internas, ¿no? Y ahí podíamos nosotros ver, por ejemplo, qué había pasado en Uruguay, qué ha pasado en Argentina, cómo se realizaban en Chile, cuáles son las particularidades de la propuesta en Perú, y entonces esto enriquece el debate, pero enriquece mucho el debate. Sería muy bueno que el observatorio sea, por ejemplo, de uso permanente y frecuente en los congresos y particularmente en las comisiones de constitución, donde se debaten estos temas. Sin embargo, lamentablemente hemos escuchado afirmaciones que no se condicen con la realidad, ni menos con lo que está pasando en América Latina. Eh, la verdad que los procesos de reforma, no, de reforma política, no son, sin embargo, en América Latina, aquellos procesos de interés público alto, por las necesidades, ¿no? Por los problemas. Eh, la gente ve más, obviamente, las necesidades o demandan las soluciones de sus necesidades más presentes, más primarias, ¿no? Económicas, sanitarias, educativas. Y sin embargo, en nuestro país, la reforma política llegó a ser un punto de la agenda pública. ¿Por qué? Porque la situación de nuestro sistema representativo es realmente un gran problema para el propio desarrollo del país. Consecuencia, regresando al tema que justamente señalaba Flavia, el observatorio eh, aporta en eso, aporta en la información, en la sistematización, en la investigación. Entonces, para todo aquel preocupado por elecciones, tiene que acudir a este observatorio que no tiene precedentes en otros países, porque también es cierto que somos, como ha señalado Flavia, una región de reformas. Claro, ahí donde los países son más estables, en realidad menos reformas, ahí donde no lo son, se trata en algunos casos de considerar que las reformas van a llevar a una mayor estabilidad. Pero si no se tiene un conocimiento adecuado, comparado, las reformas pueden ser en algunos casos incluso hasta contrarreformas, hasta contrarreformas. Bien, listo. Otro de los aspectos que nos gustaría abordar y aprovechar la presencia de Flavia en esta entrevista es respecto al caso de género y política. Formas hemos visto en el tiempo, en la región, pero también en nuestro país. Una de las áreas más activas del Observatorio de Reformas Políticas de América Latina precisamente es el área que tiene que ver con evaluar las reformas orientadas a mejorar la representación de todos los grupos que han estado subrepresentados en América Latina. Y las mujeres, aunque son la mitad de la población, no han tenido la mitad de la representación política en los países de la región. El observatorio, que como bien sabes, Paloma, es un esfuerzo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, junto a la Organización de los Estados Americanos, ha sistematizado 45 reformas orientadas a la representación política de las mujeres en 18 países de la región entre 1991 y la actualidad. Y lo que encontramos al evaluar estas reformas, nuestro principal aporte de la evaluación de estas reformas, es que encontramos una correlación muy fuerte entre el tipo de régimen electoral de género, es decir, la fortaleza de las reglas que exigen a los partidos poner mujeres en las candidaturas, el diseño, el modo en que se exige, qué es lo que se exige, y la representación política de las mujeres. Aquellos países como México, como Bolivia, como Costa Rica, que tienen las mayores cantidades de exigencias, ¿y cuáles serían esas exigencias? Bueno, que son paritarios,
que exigen paridad vertical, paridad horizontal, paridad transversal en los encabezamientos de las listas, que exigen un mandato de posición, es decir, que las mujeres estén ubicadas en un espacio de la lista determinado, o que además no permiten que los partidos no cumplan con lo que dice la norma, no tienen válvulas de escape, e incluso señalan que la integración de las fórmulas tienen que ser titulares y suplentes, las dos por un mismo género. Esos sistemas, estos países que te decía, son los que te acabo de mencionar en la región, son los que tienen el mayor nivel de exigencia de las reglas de juego, y por tanto, cuando nosotros evaluamos los resultados de la representación, encontramos que en esos países son los países que tienen mayor representación. Es tan importante esto que en países como Bolivia o como México, hoy los parlamentos, las asambleas son paritarias, son 50-50. Y esto es gracias a este tipo de reformas. Por eso nosotros mencionábamos en la entrevista que no siempre reformar está mal. Hay veces que reformar, como en este caso, exigir que los partidos sean respetuosos con la diversidad de la sociedad y que incluyan a las mujeres, en este caso en las candidaturas, puede ser una buena reforma para romper los techos y los obstáculos que enfrentan las mujeres cuando quieren hacer política. Bien, listo. Flavia, muchísimas gracias por acompañarnos en esta entrevista. Señor Tuesta, muchas gracias por acompañarnos. Ha sido interesante, importante además conocer la labor que realiza el Observatorio de Reformas Políticas de América Latina. Y ya para finalizar, por favor, sí, ¿podrían darnos las redes sociales o de repente la página web para que los que estén interesados en conocer más respecto a las investigaciones que ustedes realizan puedan contactarlos o quizás ver a través de estos medios de comunicación? Claro, cómo no. Sí, nosotros tenemos fundamentalmente un portal. En ese portal, que es, digamos, eso es el observatorio, ese portal, en términos técnicos, www.reformaspoliticas.org. Desde ese portal, en ese portal generamos el repositorio, que es el repositorio de todas las leyes electorales que hay en los 18 países de la región. Ponemos todo lo que tiene que ver con las reformas, las evaluaciones de las reformas en unas tablas para que sean accesibles para toda la gente. También transformamos esas tablas en bases de datos para análisis estadísticos, por si las y los estudiantes o los investigadores quieren hacer análisis estadísticos complejos, ya pueden encontrar la mayor parte de nuestra producción transformada en esas bases para paquetes estadísticos. Y en ese portal también están todos los que son publicaciones de los miembros del Consejo Asesor y o del equipo de investigación sobre temas electorales. Somos muy activos en redes sociales, tenemos cuenta de LinkedIn, tenemos cuenta en Instagram, tenemos grupos de trabajo en Facebook, y toda la comunicación la hacemos desde nuestra cuenta de Twitter. Y la cuenta de Twitter es Reformas Latam. Así que les invitamos a seguirnos. En el último mes creamos un boletín semanal que se pueden suscribir gratuitamente para recibir semana a semana el recuento de las actividades que ha hecho el observatorio, y de esa manera encontrar más fácilmente la información que puede ser de interés de las y las personas. Perfecto, listo. Muchísimas gracias a ambos por acompañarnos aquí en JN Noticias. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Listo, gracias amigos. Nosotros tenemos que hacer una pausa. Volvemos.